Continuamos por acá en tu punto de encuentro, después de haber estado un rato con Alejandro Valencia y Julián Pérez, quienes nos hicieron reír. Continuamos ya con nuestra sección legal, con Guerrero Abogados, que siempre nos acompañan los miércoles trayéndonos temas muy interesantes y hoy nos van a hablar de los MASC. Eso traduce métodos alternativos de solución de conflictos. Pero para dejarlos en manos expertas, démosle la bienvenida a Guerrero Abogados. ¿Cómo estás? Bienvenido. Muy bien, muchas gracias por la invitación. Nuevamente seguimos teniendo estas charlas los miércoles para contarle a la gente que existen, además de la jurisdicción, sí, digamos, para acceder a tal vez resolver conflictos con los jueces, existen también unos mecanismos alternativos donde hay ciertas personas que pueden servir como mediadores, pueden servir como conciliadores y pues de esa manera evitar acceder a la jurisdicción, pues que sea un juez el que tome esas decisiones y que sean procesos muy largos, porque a veces esos procesos judiciales toman su tiempo y pues que estos mecanismos precisamente lo que nos permiten es agilizar en esa parte judicial. ¿Cuáles son esos mecanismos? Bueno, tenemos la mediación, tenemos la transacción, tenemos la conciliación y si bien los dos anteriores, digamos, no están regulados en una norma, ¿cierto? La ley colombiana en la Constitución Política, en el artículo 116, permite que se puedan acceder a estos mecanismos y la ley 640 entonces ya regula muy bien el tema de la conciliación. La conciliación es muy importante tener en cuenta que el conciliador tiene que ser una persona certificada, que tenga pues ese carácter de conciliador, que tiene que ser una persona neutral e imparcial en las partes, ¿cierto? Y esos centros de conciliación los vamos a encontrar, por ejemplo, en las universidades. Los consultorios jurídicos de las universidades sirven como conciliadores. También vamos a encontrar en las casas de justicia, vamos a encontrar también los jueces de paz, vamos a encontrar también comisarios de policía, por ejemplo, defensores de familia, comisarios de familia, que nos van a servir, por ejemplo, para esos conflictos que se presentan muchas veces entre los padres para la fijación de alimentos, por ejemplo. Entonces, esos son mecanismos que nos van a permitir resolver conflictos de una forma más ágil y pues evitar entonces que sea un juez, mediante un proceso judicial, que nos resuelva esas diferencias. Hablemos de tiempos. Nos estabas informando ahora que quizá esas son opciones alternas para agilizar los procesos. ¿Cuál es la diferencia en factor tiempo entre el proceso con un juez versus estas alternativas? Esa es una muy buena pregunta y además pues se presenta a diario que muchas personas evitan acceder a la justicia, por decirlo de alguna forma, precisamente porque presentar una demanda requiere de tiempo. Primero, la presentación de la demanda y la admisión toma un tiempo para que el juzgado la revise muy bien y le asigne, por ejemplo, una fecha para una audiencia inicial. Antes de que se fije la fecha de audiencia inicial, tengamos en cuenta que esa demanda, una vez admitida, se le debe notificar al demandado. El demandado contestar y contestar si tiene alguna excepción, ¿cierto? Solicitar pruebas, o sea que en ese tiempo que se toma presentar la demanda, admitir la demanda, contestar la demanda, solicitar pruebas y celebrarse la primera audiencia, pueden pasar alrededor de 2 meses, 3 meses, hasta 6 meses para celebrarse esa audiencia. Si hablamos de un proceso verbal sumario, estamos hablando de un proceso corto, es un proceso más ágil que solamente se celebra en una sola audiencia, pues estaríamos hablando de que se puede tomar alrededor de 6 meses, 8 meses un proceso, pero si hablamos de un proceso verbal, ¿cierto? Un proceso declarativo, donde se celebran 2 audiencias, entonces estamos hablando de que pueden ser procesos más extensos, mínimamente de 8 meses a un año. Entonces, mientras que con los mecanismos alternativos de resolución de conflictos, como las conciliaciones, por ejemplo, si hablemos de un tema puntual, la fijación de alimentos, por ejemplo, para un menor, una mamá que no está o no se pone de acuerdo con el papá en la fijación de los alimentos, ella le dice, es que el niño
requiere para sus estudios, requiere para su transporte, requiere para su alimentación, requiere para su vestuario de una cuota determinada, y el papá le dice, pero es que mija, yo no me gano todo eso, yo de dónde voy a sacar para poder, y no se ponen de acuerdo para poder fijar esa cuota alimentaria, pues entonces el mecanismo más práctico, digámoslo así, sería entonces ir a un centro de conciliación y pues que sea por medio de la conciliación que se fije esa cuota. Estamos hablando que ese proceso se puede dar en menos de 1 hora o 2 horas. Otro tema importante es, por ejemplo, a la hora de suscribir un contrato, las partes se ponen de acuerdo en que no quieren que un eventual conflicto que surja a raíz del contrato vaya a conocimiento de la jurisdicción ordinaria. Las partes entonces pueden incluir una cláusula en el contrato donde inmediatamente remitan pues como a un medio alternativo de solución de conflictos un eventual conflicto del contrato. Así es, y esa también es otra de las alternativas que precisamente permite el derecho privado. Que sea un árbitro, se puede poner una cláusula donde en el contrato se diga que cualquier diferencia, sea un árbitro o un centro de arbitramiento, los que resuelvan esas diferencias. Y esos centros de arbitramiento, por ejemplo, los vamos a encontrar en las cámaras de comercio. Si bien estas, por ejemplo, conciliaciones, cuando hablamos de diferencias contractuales y que hablamos de derecho privado, básicamente, tienen algún costo. Eso lo tasa y se fija en los centros de conciliación, lo mismo en las cámaras de comercio, ellos fijan unos precios, ¿cierto? Pero la ventaja que tiene esto es que resuelve mucho más rápido esas diferencias. Esa era otra pregunta, qué pena te interrumpo, que te iba a hacer. Mira que pues todo en la vida tiene un pro y un contra. De pronto tú decías ahora, optar por un medio alternativo de solución de conflictos en cuanto a la agilidad en tiempo, porque de pronto que se vaya a la jurisdicción ordinaria puede ser más extenso, pero también sabemos que el hecho de que un conflicto lo conozca la jurisdicción ordinaria no tiene ningún costo, es gratuito, acceder a la justicia es gratuito, bueno, las costas procesales que ya eso se deriva del proceso. Así es. Pero acceder a un medio alternativo de solución de conflictos sí tiene un costo. Háblanos como un poquito de pronto de la compensación tiempo, dinero. Si estamos hablando de diferencias contractuales, la fijación, por ejemplo, de ese monto, ¿cierto? Depende mucho del contrato que se esté celebrando. Y eso es una tasa ¿Del valor del contrato? Sí, del valor del contrato. Estamos hablando que un contrato, por decir algo, de 20 millones de pesos que celebran 2 personas naturales o 2 personas jurídicas, ¿cierto? Y resulta alguna diferencia porque uno considera que incumplió en el contrato, el otro considera que incumplió en el pago, en fin, se pueden presentar cualquier cantidad de diferencias, pues entonces es ese centro de conciliación que, dependiendo del monto de la celebración del contrato, pues fijará ese precio que va a cobrar por resolver ese conflicto. Pero si hablamos en temas de familia, pues en las comisarías de familia no hay ningún costo. No en la conciliación, por ejemplo. Así es, no hay ningún costo, pues porque de eso se trata, que las personas que tienen esa alternativa de llegar a las comisarías de familia a resolver esos conflictos que se presentan entre los padres, pues no tiene ningún costo. Las cámaras de comercio, por ejemplo, cuando en un contrato se fija el pacto arbitral, las cámaras de comercio sí tienen también unas tasas fijadas para resolver esas diferencias. ¿Qué ventaja tiene, por ejemplo, acceder a un centro de conciliación o a un centro de estos de diferencias comerciales, por ejemplo, cuando se presenta una cláusula de pacto arbitral? Que hacen tránsito a cosa juzgada y que las actas que se adelantan de acuerdo pues a lo que se haya pactado en ese acuerdo o en esa conciliación presta mérito ejecutivo. ¿Qué quiere decir? Que una vez... Explícanos eso, por favor. Exacto, eso iba, porque pues acá en términos jurídicos, y ustedes dos que son abogados, pero una persona del común, ¿qué quiere decir la frase que acabas de decir? Perfecto, mira. ¿Qué traduce al español? Mira, lo que pasa es que estos mecanismos, sí, por ser particulares, los que en este caso estarían impartiendo justicia, por decirlo así, ellos estarían revestidos, siendo particulares, estarían impartiendo justicia, ¿cierto? Estos documentos, ¿qué quiere decir que hagan tránsito a cosa juzgada? Exacto. Quiere decir que si tú y yo llegamos a un acuerdo, ¿cierto? Y queda consignado en ese documento, si yo voy a
a demandar, ¿cierto?, ante un juez, pues si este documento ya hizo tránsito a cosa juzgada, quiere decir que ese documento ya tiene fuerza vinculante. ¿Qué quiere decir? Que estás obligada conmigo a cumplir lo que acordamos en ese documento, ¿cierto? Si tú no cumples con lo que habíamos acordado en ese documento, entonces yo ya puedo emprender una acción ejecutiva para que un juez entonces dé la orden de que tú cumplas con lo que te obligaste en ese contrato. Y ahí parte la palabra tránsito, entonces ya transitó, ya fue. Sí, ya hizo ese tránsito. Podría decirse, André, que tiene como la misma fuerza ejecutoria de una sentencia. Así es. Está claro que si tú ya está la sentencia pues tiene una parte resolutiva donde ordena ciertas cosas y una de esas cosas no se cumple, tú estás pues en obligación de cumplirlo y si no lo cumples pues vas a ver unas consecuencias negativas porque eso te está obligando. Esa fuerza como ejecutoria que tiene una sentencia la tiene también un acta de conciliación, un acta de transacción. Nosotros acá hemos hablado de los procesos y existen procesos declarativos y existen procesos ejecutivos. Digamos que cuando existen diferencias que se pueden resolver a través de estos mecanismos alternativos, entonces ese documento, en ese documento en que consta los acuerdos a los que tú llegamos, digamos que por el incumplimiento de alguna de las partes de los acuerdos, entonces puedo acceder a la justicia para que un juez, ¿cierto?, en el término de 5 días ordene que la persona que incumplió, entonces que cumpla. Si esa persona tiene pues, excepciones y decir, no, es que ese acuerdo ya prescribió, o sea, pues se pueden presentar cualquier cantidad de diferencias, pero digamos que si esa obligación se hace exigible a través de ese documento, el juez puede ordenar en 5 días para que tú la cumplas, ¿cierto? Y yo también podría solicitar, por ejemplo, medidas cautelares como cuáles, por ejemplo, embargo de bienes, ¿cierto? Inscripción de una demanda si estamos hablando de un bien inmueble, por ejemplo. Entonces, esta ventaja que tienen los mecanismos alternativos hace que los procesos donde se presentan diferencias sean mucho más ágiles. Esa es la ventaja, pues eso permite, digamos que una descongestión de los juzgados para evitar que las personas adelanten demandas y pues todos los días los juzgados están resolviendo situaciones. Entonces lo que hizo la Constitución del 91 al permitir que los mecanismos alternativos sirvieran de ayuda para que las personas resolvieran sus diferencias era precisamente descongestionar la justicia, descongestionar los juzgados. Ahí tienen entonces ustedes los medios alternativos de solución de conflictos. Regálanos por favor redes sociales de nuevo de ustedes para todos los televidentes que de pronto tienen algún problema y necesitan de la asesoría de un abogado. Claro que sí, bueno, en Instagram, en Facebook y en Twitter nos van a encontrar como Guerrero Abogados y la línea telefónica 307 50 34 44 y 301 322 9007. Ahí nos pueden consultar, con mucho gusto nosotros estamos todo el tiempo atentos para atender sus inquietudes. Mil gracias a Guerrero Abogados por acompañarnos este ratico, como siempre la sección de todos los miércoles con temas legales y asesorías legales. Nos vamos a una pausa de comerciales chiquitica, pero nosotros ya volvemos.